Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Bienvenidos, wine lovers. Esto es Vino entre Amigos. Queremos dar una cordial bienvenida, sobre todo a la gente que nos escuche desde Bélgica y desde Estados Unidos, que son los lugares donde más nos están escuchando, además desde España. Hoy tenemos un especial dedicado a pequeñas denominaciones de origen de Castilla y León. Y hoy nos hemos juntado pues 4 catadores de Castilla y León. Empezamos por nuestro gran decano, Rafa Tobar. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Decano de la conexión del vino, wine lover de los de antes, a los que les gusta disfrutar y dar a conocer vinos. Llevas más de 10 años. Es ya un clásico con nosotros y le podéis encontrar en su web, labodegadelin.wordpress.com, y en Twitter, Bodega Ateneo, además también en Instagram. Nos acompaña también otro gran clásico, Víctor Fernández, bloguero, comunicador. Bienvenido a esteladodeldoro.blogspot.com, que últimamente está muy cañero y le podéis encontrar en Twitter en A Este Lado del Duero. También bienvenido a Javier Refollo, un gran compañero, wine lover, apasionado del mundo del turismo, amante del vino y además seducido por la gastronomía de todas las regiones. Le podéis encontrar en su web, que es Canal Traveling, donde es un asesor de viajes con alma, como él mismo se reconoce, y en Twitter en @Canal Traveling y en Canal Rabino. Y el que les habla, David Vázquez, wine lover, viajero, gastrónomo y un friki de la comunicación 2.0. Me podéis encontrar en muchos sitios como destinocastellón.es, destinoysabor.com/blog y por supuesto la mesa del conde.es y sus respectivas redes sociales de la Mesa del Conde, Destino Cil o Destino y Sabor. Y a todos nosotros, que somos un club de cata y enoturismo en redes, pues que estamos en winespiders.com y en Twitter, Instagram y Facebook @winespiders. Y además, desde hace muy poquito, además de estar en Spotify y en iVoox, estamos en Apple Podcast, donde tenemos que felicitarnos porque nos han dicho hemos entrado directamente al top 10 del podcast de aficiones en España. Así que sin más, pues vamos a centrarnos hoy en un programa interesante de 4 denominaciones de origen de Castilla y León, de las muchas que podemos encontrar, que es una tierra de vinos, y en concreto nos vamos a centrar en 4 de esas que llamamos pequeñas denominaciones de origen, que son menos conocidas, menos famosas, pero no por eso les va a faltar ni calidad ni unos vinos extraordinarios, con unas variedades prácticamente, en algunos casos, únicas y exclusivas. En concreto vamos a hablar de la denominación de origen Arribes, de la denominación de origen protegida Sierra Salamanca y de la denominación de origen León y de la denominación de origen Arlanza. Así que, si me permitís, pues voy a compartir, para poner un poquito en contexto, pues un pequeño mapa de las denominaciones de origen de Castilla y León, que las tengo aquí preparadas. A ver, compartamos. Aquí, ¿qué tal se ve? Muy bien, muy bien. Es un mapita que hasta donde yo sé nadie la tiene hecho parecido. Está hecho. Falta meter la nueva de esta de Valladolid. No, Zamora. Falta la de Valladolid, esta que es una propia finca en sí misma, un vino de finca, un vino de pago. ¿Un vino de pago? Ah, sí. Pues miren, es que entonces no lo tengo yo. Sí, me hace falta porque también ese plano me encanta a mí, ese mapa me encanta a mí. Entonces tengo que tenerlo actualizado. Ajá, sí, parece ser que nadie ha hecho ninguna actualización y que la gente está utilizándolo. No pasa nada, indiscriminadamente, no pasa nada. Está en internet. Aquí está incluido la denominación de origen calificada en La Rioja, que aunque prácticamente no es más que un par de municipios, pues. El Viñedo del Torrero, sí. Algo pilla. Y la IGP protegida de Chacolí, de Burgos, aunque está. Ese es el proyecto que arranca, no arranca. Igual que cuando estuvimos preparando este programa, pues intentar hablar con la gente de la DOP Valtiendas. Si alguien nos oye, pues por favor, tengan un teléfono de contacto, un email, lo que sea, pues es que no hay forma de hablar con ustedes. Lo siento mucho. Y vamos a presentar rápidamente lo que hemos dicho. Denominación de origen
Arlanza está en la zona de Burgos. Eso va a ser muy interesante si alguien no lo conoce. Es mucho más que el famoso triángulo de la Arlanza, que es muy recomendable, pero esta denominación de origen se extiende también por la zona de Palencia y es muy, muy chula. Yo es que estoy enamorado de esta zona. La pequeñita siempre se la ha llamado, ¿no? La hermana pobre de la Ribera del Duero. Pero es que yo creo que tiene carácter propio y cada vez está haciendo cosas más interesantes. Arribes, nos vamos al otro extremo del Duero, tocando Portugal. ¿A quién le toca Arribes? ¿Quién nos va a hablar de los Arribes? Rafa, creo que era. Rafa, sí. Se extiende entre Zamora y Salamanca, a lo largo de toda la zona del río Duero. Es súper interesante, es muy chulo, tiene una ruta del vino que hay que conocer y es muy recomendable. Tierra de León, esta es tuya, Víctor, ¿verdad? Esa es también muy interesante la variedad que se van, no lo he dicho, perdón, antes, en Salamanca, en la denominación de origen de Arribes, la variedad Juan García y Bruñal. Y Bruñal, que es prácticamente es exclusiva porque no se encuentra dentro de DO más que hay en esta denominación de origen. Y Tierra de León pues tiene dos variedades que son típicas y autóctonas, que son la denominación de origen de la variedad Albarín y Prieto Picudo. La blanca y la Prieto Picudo, que la tinta. Tiene una zona muy amplia. A día de hoy no tiene todavía ruta del vino, pero sé que están en proceso. Exacto. También la ciudad de León va a estar, como le ocurre un poco a Valladolid con su denominación de origen de Cigales, que no es propiamente, pero sí que lo está prácticamente dentro. Y por último vamos a tocar pues Sierra de Salamanca, que es muy pequeñita, es autóctona, y la Sierra de Salamanca pues es un reducto entre montañas. A mí me encanta. Un saludo a la gente serrana, que tienen una gastronomía, unos paisajes que no te esperas en Castilla y León. Es para disfrutar a tope con esa zona. Y así que sin más nos volvemos ya a dejar de compartir y empezamos a hablar de vinos. ¿Quién quiere abrir? ¿Quién quiere abrir con un primer vino? Venga, tiro yo mismo. Venga, dale. Enséñanos esa botella. Vamos a ver qué esa botella, ¿cómo es? Pues, a mí me han mandado desde el Consejo Regulador esta botella de... Pone crianza, pero es su reserva. De Arribes del Duero. Bueno, me vais a permitir Rafa, perdón un segundo. Vamos a... en este caso, ninguno tenemos vinos que podamos asociar a una bodega. No podemos. Los cuatro se han pactado, se han hablado, no vamos a decir la verdad, con los consejos reguladores de estas cuatro denominaciones de origen. No sabemos qué bodega es. O sea, son genéricos y lo que sí hemos pedido es que sean pues esas variedades que hemos definido, que sean representativas. Representativas de la zona. Y este caso además es muy claro que la Juan García despunta claramente, sí. Pero la tuya es Creo Bruñal. Que es un Juan García, ¿eh? No, cuidado, es Bruñal, es Bruñal. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Sí, me dijeron que era un Bruñal, que era menos conocido y querían dar ese toque de dar a conocer, poco conocido porque es que no hay prácticamente viñedo de la variedad Bruñal. Muy poquito. Pues lo que puedo contaros de Arribes es que es una pequeña DO entre Salamanca y Zamora, está justo pegada con la frontera ya con Portugal. Cuenta con 47 municipios y prácticamente la mitad están en Zamora y la mitad están en Salamanca. Al buscar datos sobre la DO me ha llamado mucho la atención la diferencia de altura. Ya en una entrevista que escuché a una bodega la bodega La Toya Garabato, que es una de las más representativas de la zona, comentaba la diferencia de altura desde la parte más al este, digamos, hasta la parte más al suroeste de la DO, que pasa casi de 800 metros en Fermoselle, apenas 120. Entonces hay una gran diferencia en el transcurso del río para poder ver diferentes climas que podemos tener por las diferentes zonas. El suelo básicamente es un suelo granítico. Tienen también zonas en las que hay viñedo en laderas muy al estilo Riviera Sacra. Quizá aquí nosotros como buenos castellanos nos falla el marketing y eso no lo comemos de vender del todo bien, pero aquí también hay zonas en nuestra Castilla en la que
puedes tener que acceder al viñedo por barco. Eso es lo que está pasando un poco. La DEO tiene como uvas principales sería la Juan García, la Rufete, la Tempranillo, la Bruñal, Mencía, Garnacha, incluso está un poquito de Syrah. Hablando de las tintas, pero hablando de las blancas tenemos la Malvasía, tenemos algo de Verdejo y Albillo. Esa Malvasía es la Malvasía castellana, que también se llama Doña Blanca. Además, los vinos que he podido yo probar de la zona, generalmente en esa uva blanca, realmente es muy, muy especial. Es algo que no podemos acostumbrarnos a otros tipos de vinos blancos, incluso la propia Castilla, pues no tiene nada que ver. Y lo que me gusta siempre decir de los vinos de Arribes es que es quizá el reflejo más personal y más directo de lo que es la cultura castellana. Es decir, es un vino que no resulta fácil de primeras, pero que luego es un vino que a la vez tiene mucha carga, tiene una gran personalidad. Es un vino que, aún no sabiendo qué vino es, lleva bastante barrica, pero una vez abierto, una vez aireado, el vino sigue teniendo una magia especial. Se nota que está bien trabajado. Os lo enseño un poquito para que veáis el color, porque podría parecer un vino pelín opulento por el tema del color, pero nada que ver. Es un vino muy sutil, es un vino muy amable, curiosa acidez. Para un vino tinto realmente está ahí. Por la etiqueta me viene atrás que es un 2008, es decir, el vino ya tiene 5 años y está perfectamente. Es más, creo que es un vino que tiene guarda. Está muy bien, muy interesante. Y eso es lo que os puedo ir contando. A medida que vayamos un poquito más adelante hablando del enoturismo también, pues tenemos que comentar un enclave muy importante que hay dentro de Arribes que supone como ese centro donde todo el mundo va para conocer la zona. Esto es lo que os puedo contar y creo que lo primero, recordar que Arribes del Duero es muy pequeño, que tienen viñedos, la mitad del viñedo de Arribes tienen bastante más de 30 años, porque lo que queda en Arribes son zonas que se abandonaron prácticamente, que se están recuperando ahora. Yo entonces, creo que no tienes... Rafa, perdona, yo no creo que tengan ese reconocimiento, ¿no?, de viñedo heroico, pero en algunas zonas perfectamente podrían... Cuidado, es que estamos hablando de una zona en la que, como apenas han entrado grandes grupos, grandes factorías de vino, podemos decir, muchas de las uvas que tienen allí son completamente autóctonas y prácticamente solo existen allí. Os he comentado las más principales de las que se están elaborando vinos ahora, pero a la vez en la zona de Arribes están recuperándose constantemente uvas diferentes. Aquí tengo que están utilizando bastardillo, tinta jeromo, algunas se puede probar, el verdejo colorado. Están haciendo pequeñas vinificaciones con ello y están pudiendo probar uvas que de otra manera estarían fuera completamente del circuito, no habría forma de dar con ellas y seguramente acabarían extinguiéndose. Arribes del Duero está haciendo un esfuerzo increíble por mantenerlas y, lo que es mejor, conseguir sacar buenos vinos de esas uvas. Yo uno de los últimos vinos que he probado están tratando de recuperar, que es muy importante, y es que tienen ahora mismo, yo creo que una 10ª parte de lo que han tenido no hace tantos años. Sí, claro, es que si consiguen hacer bien ese proceso de cómo amplío producción sin perder calidad, ampliando con cabeza, utilizando variedades autóctonas, para decir, voy a seguir ampliando este tipo de uvas y apostando por lo nuestro. Claro, es que con las bodegas que he podido contactar en estos tiempos para el blog, siempre te van contando lo mismo, es decir, al fin y al cabo Arribes del Duero existe gracias a esa diversidad de uvas que tienen, unas uvas que no tienen otros sitios y que te dan un carácter diferente, y siempre que pruebas un Arribes lo encuentras, y eso para mí es fantástico, porque siempre dices, es una denominación menos conocida, son bodegas mucho más pequeñas, menos marketing, menos poder, pero a la hora de la verdad, lo que importa, que es lo que está aquí, siempre te sorprende. Y eso me parece fantástico, me parece que es una cosa muy a tener en cuenta aquí en nuestra Castilla, que a veces somos tan malos a la hora de vender cosas, pero que luego la calidad sigue estando ahí. Sigue estando ahí, sí. Bueno,
lo que me contaron a mí haciendo un oleoturismo, curiosamente, o sea, no buscando el vino, sino buscando el aceite de oliva, porque en los Arribes del Duero se da muy bien también el olivar, que da producciones más bien. Tienen un clima, digamos, que es el más sureño, menos alejado de la meseta castellana fría y llena de inviernos tremendamente largos y veranos muy calurosos. Bueno, te puede sorprender. Mucho más amable, digamos. Bueno, clima mediterráneo lo vamos a tener Mediterráneo. Mediterráneo. No he dicho Mediterráneo, digo que un clima no tan castellano, tan continental. No tan continental. Exacto. No, pero es que una cosa, es que luego cuando toquemos la Sierra de Salamanca, en la Sierra de Salamanca vamos a encontrar clima mediterráneo, en concreto, o sea, con producción de naranjas, de cítricos, pero bueno, por centrarnos, por no irnos por las ramas, en Aigada de los Aceiteros, un vino, el único pueblo que tiene el nombre asociado directamente al aceite de oliva, en la bodega Quinta Las Velas, que es una bodega pequeñita, que es la única que en 2016 estaba elaborando Bruñal 100%. Me contó de dónde viene la Bruñal. O sea, la Bruñal estuvo prácticamente extinguida, se daba por extinguida, pero se encontraron unas cuantas cepas justo en el borde de un barranco, junto al río, y entonces por injertos se pudo recuperar, se llevó porque estaban salvajes, o sea, no había un viñedo de que recuperar. Es que que precisamente al ser una zona igual tan periférica, digamos, incluso en nuestra propia Castilla, ha conseguido que todo eso no se acaba de perder del todo. Es decir, que cuando llegó la filoxera en Arribes, fue la primera zona que consiguió levantar dentro de la provincia de Zamora, la primera que implantó el pie americano para protegerse de la filoxera. Cuando todavía en Toro pues andaban un poquito por detrás, se entiende. Es que Toro prácticamente no la sufrió. De hecho, se puede encontrar a día de hoy todavía muchos plantas centenarias, pero centenarias de verdad. Es lo mismo que si te das una vuelta por la Seca, Serrada o Pozaldet en Rueda, que por su terreno tan malo, entiéndase, malo para otro tipo de cultivos. Cultivos. Sí, que no entonces, no se arrancó porque no le atacó, y porque si lo arrancaban, ¿qué iban a poner ahí? Básicamente. Por eso tiene esa magia. O sea, estamos viviendo un tiempo en el que Ribera Sacra nos parece a todos que es una auténtica locura, y lo es en muchos aspectos, pero nos olvidamos de una zona en Castilla y León en la que puedes prácticamente plantearte lo mismo. Y ves además pequeños bodeguitos. Es que estamos echando cuentas, hay apenas 20 bodegas dentro de Arribes. No quiero pensar cuánto número de viticultores puede haber reales, gente que esté trabajando realmente para el viñedo. O sea, cuando hablamos de viticultura heroica también hay que pensar en eso también. Sí, además yo creo que cumple los requisitos y me consta que están, a ver si son capaces de lograrlo. Y antes, cuando decía David, por ejemplo, en Fermoselle tienen tanto uva como tienen ese olivo que han tenido durante mucho tiempo con la cooperativa, que ahora ya son bodegas más pequeñas, pero que se lo están trabajando y se lo están currando. Ahora que hablamos tanto de la España y de la despoblación en todos los pueblos, aquí la verdad es que están haciendo un esfuerzo súper importante por incrementar y por mantener lo que tienen. Y como curiosidad, en la denominación de los Arribes, que es, como tú dices, muy pequeña, y sin embargo, depende con quién hables, de Zamora o de Salamanca, para unos son los Arribes de Zamora y las Arribes de Salamanca. Digo que es curioso con algo tan pequeño y lo tengamos tan diferenciado y tan marcado. Sí. A mí, por ejemplo, me ha hecho empezado a mirar un poco tanto mapas como... Pensaba en este lado del Duero, precisamente, es decir, es como que estamos viendo un mundo a este lado sur del Duero frente a otro mundo completamente contrario al otro lado. Realmente vemos ahí como el río es a la vez vertebrador y a la vez marca un límite muy importante. Sí, pero es que efectivamente, si vais a cualquier mirador de todos los Arribes, ya sean los de Salamanca, ya sean los de Zamora, yo veo por lo general que están muchísimo más salvajes, menos domados, menos
trabajados la zona española que la zona portuguesa, que está en una explotación y que además estoy viendo que en los últimos años está creciendo de una forma brutal, casi para mí por encima de sus posibilidades. O sea, se está plantando viñedo en los arribes internacionales portugueses. Brutal, bestial. O sea, van a estar amparados dentro de Douro Internacional, de la Denominación de Origen Portuguesa. No sé qué variedades son las que tienen ellos, porque realmente es una barrera, como llevamos separados tantos siglos, aunque hay ciertas tradiciones en común, sí que hay una cierta diferencia, ¿no? O cualidades que nos diferencian a un lado del otro, porque no es fácil de cruzar. O sea, es una barrera completamente, es un muro que puedes ver, pero al otro lado, pero es un muro. Sí. Llega la luz, pero no te puedes acercar a ella. Así que si quieres añadir algún tema más. No, estaríamos ahí. Luego, si hablamos de enoturismo, creo que también hay que nombrar Fermoselle como un lugar donde hay que ir, donde hay que visitar esas bodegas. Hay un montón de bodegas dentro de la ADO que están ahí establecidas, con lo cual, teniendo en cuenta que además esta Semana Santa voy a tener algo de tiempo, no descartaría nada que me cojo una mañana y me voy a para allá. Así que avisa que para cuidado, pasar por yo aviso, pero yo voy, cuidado. Sí, pero es que me vas a pillar al lado, o sea, es que vas a tener que pasar por mi puerta. Pues seguramente te avise, porque sí que tengo esos días un poco así más tranquilos, y el primer sitio donde he pensado a dónde acercarme es Los Arribes. Tengo unas ganas locas de ir para allá y encima... No te arrepentirás, ya verás. Estoy seguro, y es un lugar que tengo ganas de ir, porque cuando tú pruebas un vino y realmente ves que todavía hay verdad en él, y eso pasa con los vinos de Arribes, hay que conocer a esta gente más de cerca. Es que esto es catar territorio, que hemos dicho en la promoción. Exactamente. Ahí estamos, totalmente. Y Arribes yo creo que es uno de los que me demuestra. Fermoselle, el pueblo de las 1000 bodegas. Exactamente. Es una pasada, He podido ver algunas en la web que tienen y me he quedado flipado. La verdad es que se lo están currando, como decía antes, están rehabilitando un montón de bodegas, tienen el pueblo realmente por debajo, todo es como en otros tantos, lleno de bodegas, pero estos se lo están rehabilitando, haciendo. Pues no te extrañe nada que mande un anuncio diciendo que me voy para allá. Pues avisa. A ver, en Fermoselle, en mi experiencia, he estado un par de veces y no he conseguido ver ninguna bodega de Fermoselle porque siempre estaban cerradas. Es verdad que ya hace tiempo que no voy. Ya hace tiempo, sí. Ahora lo están promocionando muchísimo. Tienen bodegas para visitar y luego hay bodegas de particulares que también puedes ver, y la verdad es que ahora prácticamente todos los fines de semana tienen visitas guiadas. Lo he visto, Javier, y no tardaré mucho en coger una de esas, porque una vez que tenga ya el sitio para visitar y luego ya pediré consejo a los sabios de dónde comer, lo tenemos todo hecho. Vale, pues avisa porque yo a esa me apunto. Pues cuenta con ello. Pues si alguien quiere coger los trastos ahora, Javier, que para ir, Javier, tú tenías Sierra Salamanca. Vamos continuamos, ¿no? Bajamos un poquito, pero nos desplazamos por Salamanca. La tenemos ahí al lado, la denominación de origen protegido, vinos de calidad de Sierra. La verdad es que yo de estos vinos no había probado ninguno y me han llamado la atención, y me ha llamado la atención sobre todo la zona. Una zona que tiene una larga historia, pero que al mismo tiempo es una denominación de origen protegida muy joven, que tienen por bandera una variedad autóctona, que es la Rufete, que hace unos vinos que recuerdan a los Borgoñas, y ahora contaré el porqué. Tienen dos variedades, porque tradicionalmente la blanca de la zona se la llamaba la Verdejo Serrana. La Verdejo Serrana, sí. Pero que ya hace 2 años hubo un análisis genético y no tiene nada que ver con la Verdejo. No tiene nada que ver con la Verdejo, y es una Rufete blanca. Es una Rufete. Es una Rufete Serrana blanco, que realmente siempre la habían tenido por la Verdejo Serrano, y bueno, cuando hicieron la denominación, hicieron los estudios
justificativos que tienen que hacer con el territorio, vieron que era una variedad independiente y bueno, y ellos dicen, yo esta no la he probado todavía, pero tiene un potencial enológico bestial que sorprende su acidez, la antuosidad, que tiene unos aromas muy característicos y que está de una manera muy marcada. Tiene más variedades, pero bueno, dentro de estas la Rufete, tanto la Serrana Blanca como la Rufete son su bandera realmente. ¿Y nos enseñas la botella, por favor? Sí, os enseño la botella, que es esta, el Rufete joven, se ve. A mí me gusta mucho la Rufete por las diferencias que tiene, ¿no? Es una uva bastante, muy aromática. Y eso, yo por lo menos no le encuentro ningún parecido. O sea, me va a interesar ahora esa similitud que me has dicho que con la Borgoña, porque Sí. no... Pues realmente el tema de la Borgoña, estamos en la denominación de vinos de Salamanca, pero vienen de la Sierra de Francia. Entonces cuentan que en algún momento de la historia, por allá por el siglo XII, en un momento también de despoblación, seguramente que como ahora, vinieron colonias de franceses de la zona de Borgoña que fueron los que empezaron un poco a potenciar pues lo que hoy tienen allí. Entonces seguramente que por eso pues sea un poco lo que potencia de alguna manera el nombre, como decía, de Sierra de Francia. Pues el rey Alfonso VI encargó a un familiar, no voy a decir qué familiar, pero que venía de Borgoña a repoblar, pues a uno de sus yernos, francesa, exactamente, fundamentalmente de Borgoña, y allí estableció ahora al sur de Salamanca, de la Salamanca actual, y por ahí viene ese nombre. Entonces se sobreentiende que algo traerían o algo irían de la zona para poder hacerlo. No obstante, la tradición vitivinícola de la Sierra de Francia hay que retraerla hasta antes de los romanos. O sea, ya eran los arebacos no. Me queda en blanco el pueblo, los arebacos, sí. No, Baceos se queda un poquito más hacia el este, quizás. Sí, creo que eso. Bueno, no me vais a perdonar, y eso que se me suele dar bastante bien la historia, pero hoy me queda en blanco. Luego me acordaré, seguro. Encontramos muchísimos altares rupestres o... Sí, lagares, que llaman lagares rupestres, que realmente lo que son excavaciones en rocas de granito donde sus ancestros elaboraban el vino, que eran lagares al aire libre y que ahí lo sitúan realmente en la época prerromana. Entonces, la tradición existía. Realmente es una denominación joven, pero tiene mucha historia por delante. Como una curiosidad que me llamó la atención cuando estaba leyéndolo es que ellos pertenecen, sabéis que dentro de las denominaciones de origen protegidos hay dos niveles, que son vinos de calidad y denominación de origen. A esta zona se le reconoce la figura de vinos de calidad de la Sierra de Salamanca. Entonces es una denominación de origen protegida. Su área geográfica está situada en el sur de la provincia de Salamanca, fronteriza con Portugal y con el norte de Cáceres. No me dio tiempo a verlo porque yo, viniendo de Cáceres, una vez he estado por una zona de vinos del norte de Cáceres, que son los vinos de Pitarra, que tienen que estar por ahí, pasando esa geografía, tiene que estar muy cerca. No, pero están un poquito más al oeste, es la Sierra de Gata, o sea, es la continuación. O sea, es Sierra de Béjar, Sierra de Francia. La siguiente sierra es la Sierra de Gata, también es una zona espectacular. Hay muchísimas similitudes. Pensad que hasta 1833 que se inventan las provincias, las regiones modernas que tenemos hoy a día de hoy, Salamanca bajaba mucho más hasta el sur. Sí. Entonces, toda esa zona era Salamanca. O sea, no había una diferenciación. El río Alagón, que es el río que vertebra esa denominación de origen,
del cual el río Francia, que es el que da el nombre a la zona, pues es un afluente. Llega perfectamente, pasa por la zona de Cáceres para terminar en el Tajo. Sí. O sea, tienen bastantes puntos en común. De hecho, tienen hasta el fala, la fala que tienen ellos, es un dialecto que tiene diferencias, ¿no? entre pueblos, entre comarcas, pero yo creo que entre ellos por lo menos creo que se entienden si se ponen a hablar. Sí, además se encuentran dentro, yo me imagino que las dos, dentro de la reserva de la biosfera de Sierra de Salamanca de Béjar, Francia. Y Sí, el Parque sí, Natural de las Batucas, tiene que estar ahí todo. Por eso decía que cuando lo leía no lo situaba, pero sabía que tenía que estar ahí en esas zonas, como tú dices, con esas características comunes. Sí, es muy interesante esa zona. Yo la verdad es que vale que aparte de la Mesa del Conde soy destino de Castilla y León, y es que a mí es que me apasionan todas las zonas de Castilla y León, pero es que a esa le tengo un cierto cariño, no sé por qué. Tengo ahí un cachito de corazoncito. Ahí perdido. Y como nos pasa en la zona, en la denominación de Arribes, pues este territorio se caracteriza por una orografía tortuosa a la que se adaptan las parcelas de viñedo dispuestas también en bancales de montaña, en las laderas, como tú decías, sobre el río Alagón y sus afluentes, que igual podía ser también, igual no todos, aunque es pequeña, igual no todas las zonas, pero también podía ser viticultura heroica. Es una zona remota, aislada, con viñedos centenarios y unos suelos de pizarra y de granito que luego dan las características, como no puede ser de otra manera, a sus vinos. Sí, pero es que además no puedes meter mecanización porque están en bancales casi todo. O sea, son viñedos muy pequeños, suelen ser muy alargados, 2, 3, 4 líneas, incluso las parcelas que se están actualmente transformando a espaldera, no puedes meter máquina en la mayoría de ellos, con lo cual entonces eso también va a limitar la capacidad de expandirse. Sí, exactamente. Sí. Y esa limitación es al mismo tiempo fuente de su riqueza. Eso sí, pueden en algún momento, si como empiecen a popularizar, van a pegar un petardazo, porque hay lo que hay y poco más. Entre los vinos y todo lo que hay en la zona, como decía, los vinos realmente es una denominación joven. Si no recuerdo mal, en el 2007 crearon la asociación y en el 2010 consiguieron la denominación. Que digamos que es algo que está todavía como naciendo. Creo que fueron 4 bodegas y una cooperativa y como tal dentro de la denominación siguen siendo los mismos. Hay elaboradores que están haciendo otras cosas importantes, pero creo que de momento no están dentro de la denominación. Sí, no, o sea, la denominación de origen ahí está creciendo, va a buen ritmo, va a un ritmo sostenible, que eso es lo bueno. Y una cosa que no sé si pensabas decirlo, pero también la Sierra de Salamanca es famosa por la calidad de sus aceites de oliva vírgenes extra. Además como se produce poco, de momento se pueden permitir el lujo de ser ecológicos, se está haciendo en ecológico. Y como a mí me dijeron en uno de los viajes a una Almazara, no me lo han pagado, pero bueno, da igual, como les tengo cariño, esto va de gratis, a Almazara Solidae, es que la diferencia entre un aceite de oliva de Andalucía, por ejemplo, es que para hacer 1 litro ellos necesitan 5 kilos y yo necesito hacer 12. Es un aceite muchísimo más concentrado, entonces claro, con 4 gotas literalmente tienes una arma brutal. Porque tienen menos agua. Claro. Muy bien, hablábamos antes también del tema del clima, que aquí también es un clima mediterráneo, templano, húmedo. Las temperaturas son muy suaves, mucho más suaves que en la meseta. Los inviernos no son muy fríos y los veranos son secos y calurosos. Y además me llamaba la atención que tienen una alta pluviometría, que realmente tiene una media entre 1.000 y 1.200 de litros anuales, que les viene fenomenal porque el agua, la tierra
el terreno que es mayoritariamente arenoso, franco-arenoso, pues le viene muy bien todo ese agua para poder hacerlo. Que es un microclima pues súper adecuado con los temas que os digo, veranos secos, noches frías, ayudan a la maduración y la uva va manteniendo pues una buena acidez y desarrollando pues los aromas característicos de esta zona, de esta fundamental uva rufete. Sí, pero bueno, calurosos, son agradables. O sea, no son... el año pasado yo estuve... Mediterráneo. O sea, yo estuve el año pasado en esa super ola de calor, que en algunos sitios estábamos a 40, 45 grados, y a ver, bien, hacía calor, pero era un calor muy soportable, y en otras zonas era sí, imposible. Que no es la meseta. Que no es la meseta, o sea, quieras que no, son valles de montaña, y luego, sin embargo, no sé si lo has llegado a decir, pero en algunos sitios están a 600 metros, o sea, es una variación de altura brutal, porque de un viñedo que esté... Y más de 600 están, sí. O sea, que tampoco es una altura, es la misma altura que pueden tener Valladolid, en medio de la Mosata. La diferencia está es que estás dentro de un valle protegido de los rigores de ese clima más continental. Lo cual lo hace ideal para escapadas. Ideal para escapadas, sí. Hablaremos luego del enoturismo. Sí, y por decir algo de la uva rufete, pues como decía, es la variedad autóctona que está muy adaptada en la zona, que es una uva con un racimo pequeño, un racimo apretado, con un grado de tamaño medio, que el grado alcohólico es medio-bajo. Es una uva difícil, tiene una brotación y maduración tempranas, es poco vigorosa, de fertilidad muy baja y de escasa producción, que le hace que los vinos sean más concentrados y no sé si más sabrosos que también. Lo que contaba antes del agua le viene fenomenal porque resiste poco la sequía y es muy sensible al odio y como tú decías, al oidio, perdón. Al oidio, como tú decías, al odio también, seguro. El odio es lo que tienen los viticultores cada vez que ven una mancha negra en una flor. Exactamente. Fundamentalmente, como decías antes, a los golpes de calor. Es de compleja elaboración, como decía, pero aporta aromas delicados, con recuerdos a frutos rojos, especiados, taninos dulces, y bueno, que dan una elegancia, una frescura y una cierta complejidad. Leía que además, debido a esa baja graduación, pues tratan de que sea un vino más fácil de beber y que sean capaces de atraer a un público mucho más joven y que puedan aumentar ese consumo responsable. Me hacía gracia cuando lo leía porque he estado hace poco también con alguna bodega de Rioja y realmente lo que están buscando es el mismo fin, ese público joven que a lo mejor bebe menos vino y que estos vinos con menos graduación, yo también pienso que es precio, pero con menos graduación que a lo mejor puedan ser esos que empiecen o que arranquen a que esa gente joven, en vez de tanta cerveza, beban un poquito más de vino. Eso tengo que le pierdan el miedo, porque al final, sí. Bueno, si no lo entiendo de vinos, ¿y qué más me da para disfrutarlo? Si lo disfrutas, no tienes otra cosa. Y además, cuando lo disfrutas, luego ya vas aprendiendo. O sea, no esperes aprender para disfrutar. Luego vas a exigir. Al final tiene que gustarte y opinar sobre él. Me encanta cuando dice Rafa lo de que los vinos no hay que maridarlos con nada porque ya son el maridaje en sí mismo y es lo que hay que aprender. Que los vinos son eso, para disfrutarlos. Me alegra ver que no estoy solo. Mira, pero que voy a sacar la guadaña, Pero que no es fundamental. Y bueno, y luego cuando hablemos de enoturismo, pues descubriremos el enoturismo de esta zona. Hace poco leía una frase que me encantó, que era que el enoturismo no es solo vino. Me pareció una frase genial, porque al final hay que potenciar una zona concreta, una zona que tú tienes, que tú quieres vivir, descubriendo los encantos de las zonas. En este caso, que se encuentra, como decía antes, dentro de la reserva de la biosfera de la Sierra de Béjar y Francia, el Parque Natural de las Batuecas, tiene unos rincones espectaculares, unos pueblos que hay que ver,
la naturaleza, la gastronomía. Es una tierra que es muy desconocida, pero que es muy rica en tradiciones, en gentes, y que tiene unos pueblos con encanto que yo recomendaría a todo el mundo que se hicieran una ruta para descubrirlos. No se puede decir mejor. O sea, sí. Nos han entrado todos ganas de ir para allá ahora mismo. Ganas de dar una vuelta. Tenemos que hacer ya 2. Yo es que tengo la tradición, o sea, yo todos los veranos una escapada a la Sierra de Francia, y es que además cada pueblo es que es conjunto histórico de Salamanca, o sea, es que pero están catalogados por conservación. 7 pueblos creo que tienen en esa catalogación. En esa zona sí, es que tienen el 90% de los pueblos catalogados como pueblo histórico, conjunto histórico de Salamanca, el 90% están en la Sierra de Francia. Víctor, empezamos, venga. Nos subimos a León. Pues un poquito a León. Me vas a perdonar un chascarrillo, ¿no? Y lo siento, gente de León. Uno de Valladolid defendiendo León. Por supuesto. Vamos a ver. Es que no, ya está, chascarrillo. Son historias que yo no sé dónde salen. Oye, pues yo qué quieres que te diga, pero Medina del Campo precisamente, que es donde soy yo, allí se celebraron cortes de León, o sea, ha sido una cosa, se han celebrado cortes de Castilla, cortes de León. Somos un pueblo que además, si cualquiera que conozca Medina, que has estado tú hace poco, la colegiata de San Antolín, arriba hay 2 maragatos. O sea que hay una historia de amor, no sé, yo creo que es de amor con León que es posible con Castilla. Pero bueno, ya centrándonos un poquito en el vino, pues mirad, a mí me han traído 2 botellas. Una de un rosado, un Prieto Picudo. ¿Qué color tan bonito? Bueno, qué bonito. Sí, no. Yo cuando lo recibí, a ver. Qué rubí que tiene, qué bonito. No. Es un color precioso. Frambuesa, es un frambuesa, es que solo con verlo ya apetece beberle. Pues sí. Y es que, bueno, ya llevo un poquito. Y también me han traído, lo he probado esta mañana, nunca había probado la uva Albarín. Vamos a ver si ahora. Este es un color amarillo pajizo, un poquito verde. Y la verdad que me ha sorprendido mucho el blanco, pero el rosado, que es el que me estoy tomando ahora, la verdad que me ha sorprendido mucho, me ha gustado mucho. ¿Qué podemos decir de este vino? Pues además que tiene una historia curiosa, en el sentido que es León, la denominación de origen León, también es muy jovencita. Esta es creo recordar que era del año 2007, empezó como denominación de origen Tierras de León, aunque hace 2 o 3 años lo llaman ya denominación de origen León. Creo que las 4 denominaciones que estamos hablando fueron del 2007. Sí, es decir, porque sí. Tanto Arribest fue vino de la tierra en el 98, pero ya cuando consiguió la denominación de origen es el 2007. Sí, o sea que no sé si es una casualidad, tiene pinta, pero por ahí estamos todas estas denominaciones de origen tienen esa misma pequeñitas época. Y jóvenes. Fíjate qué curiosidad. Sí, de verdad, era un poco lo buscado, ¿no? Cuando seleccionamos estas 4 pensé en eso, en ese tema de buscar ese punto que tuvieran en común, o sea, la gran explosión y no fue solamente estas, creo que también Valtiendas, lo que pasa es que al final se quedó fuera, porque ellos no querían ser denominación de origen Valtiendas, sino querían ser parte de la Ribera del Duero. Una decisión quizás equivocada. Si no los dejaron entrar, entonces no les quedó más remedio que... Bueno. Vale. Pasa palabra. Queda para la próxima. Otra, sí, venga, vamos a en otra cortinilla para otro momento. No vamos a meter, porque al final no deja de ser política y nosotros estamos hablando de vinos, no de política. Aquí no estamos marcando distinciones entre una provincia u otra porque la denominación de origen tenga 2 provincias o participe en alguna más. No podemos entrar ahí. Al final la gente no vive pensando en que está una provincia en otra. Exacto. Tiene su propia vida y el límite lo marcamos nosotros porque nos conviene, sin más, pero no implica algo realmente en nuestra vida. Yo el único límite que aquí he estado viendo, con lo que he dicho antes, es si es verdad que el Duero sí tiene esa barrera con Salamanca, pero por lo demás
hay diferencias, es verdad que sí que, por ejemplo, si vamos a la Ribera del Duero, vamos a encontrar diferencias entre un vino de Soria, un vino de Burgos o un vino de Valladolid. Vale, podemos aceptar subzonas, pero evidentemente pues tienen muchísimas zonas. Hay más cosas que le unen que le separan. Y bueno, en Valtiendas pues no tengo una gran experiencia porque es una muy pequeña. Fueron los últimos en conseguir, no en Castilla y León, pero de los últimos de estas pequeñas, de los últimos en conseguir su rango de denominación de origen. Les queda muchísimo por ponerse las pilas. Hay algunas más jóvenes que les están adelantando, lo siento por ellos, y seguro que tienen muchísimas ganas, pero yo creo que les está faltando un buen asesoramiento. Y no nos desviamos más y vamos a seguimos León. Con Tierra de León. No, ya León, ya León, sí, Deo León, sí. Deo León, bueno, pues yo iba con mi rosado, bueno, un poco por centrarnos, las variedades típicas de la denominación de origen de León. Las tintas es el aprieto, picudo y la mencía, que también comparten con la otra zona vitivinícola de León, que es Bierzo. En cuanto a blancas tienen el albarín, que siendo sincero, hasta que no he recibido el vino, no sabía que existía esta variedad y la verdad es que me ha sorprendido. También tienen autorizado el verdejo y el godello. Esas como principales, luego como complementarias tienen solo tintas, me ha sorprendido, Tempranillo y la Garnacha tinta. Y no sé, yo por centrar un poquito la cosa, por llevarlo al terreno del vino que me estoy bebiendo, a ver si... de verdad que el color es que es precioso. Es precioso, pero es que además la elaboración también es sumamente curiosa, porque yo hasta hace nada, pues una maceración carbónica. Bueno, pues resulta que esta denominación de origen tienen una característica de elaboración de los vinos que se llama el madreo. Entonces, primero hacen un mosto con los vinos tintos, y cuando creen ellos que ha empezado aquello a fermentar, echan unos racimos principalmente de las variedades tintas, el aprieto picudo, y los echan un racimo que esté bien, que esté sanitariamente bien, y lo echan al depósito, lo dejan al sombrero, de forma que sea un sombrero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí va a empezar a hacer la propia uva una maceración, se junta con el mosto. Y oye, la verdad que me ha impresionado mucho porque logran unos vinos, primero el color, después que son vinos, no se aprecia bien, porque bueno, mi cámara no es muy para allá, pero tiene un poquito de aguja y la verdad es que entre el color, el sabor, porque además es pura fruta, es una fruta roja, es una frambuesa, es una zarzamora, no es pesada, no es un dulzor digamos artificial como otras. Los rosados que me vuelven locos. No. Ese corte de rosado, es decir, en cuanto he visto también, aunque solo sea por el color, que no tiene nada que ver, pero el que ya sea un color ya rosado, no sea un color rosé, ese tipo de... No. Es que cuando pase unos años hablemos de esto y digo, y en aquella época la gente bebía vinos rosé y les flipaba y estaban completamente alucinados. Yo echo de menos este tipo de rosados y cuando lo he visto, la verdad que lo primero digo, coño. Yo he tenido otras experiencias hace tiempo con otro vino de León que era Tombú, que hace tiempo que no veo. Bueno, pues este es un color aún más intenso, o sea, es rosita, es un color rosado, es un frambuesa, pero es que es precioso. O sea, yo cuando lo vi me digo, no, yo tengo que hacer la cata sobre este vino. El blanco, hablaremos, pero... guiño, codazo a este hashtag que se han sacado los compañeros podcasters de la picoreta, make rosado, ¿cómo era? Clarete Great Again. Make Clarete Great Again. Cuidado. Aunque no sé si es el retrogusto, creo que empezó ella, Ana del retrogusto, que pienso que empezó con este hashtag y luego ellos la Tercera Guerra Mundial va a ser entre los que dicen que el rosado es de una manera y los que dicen que es clarete. Estoy convencido que ahí va a haber una batalla terrible. Esa batalla la quiero ver, pero tomando. Yo he visto alguna batalla ya de esas. Cuidado. Esa, mira, chicos, ¿qué tal? Porque además Rafa y yo tenemos desde hace demasiados años pendiente una excursión por Cigales. Juan de la oficina de turismo de Cigales dijo, cuando queráis, coño, avisad.
Oye, ninguna pega, ya que hemos estado cigales hay un poco otro y dando vueltas, la verdad que esa primera sensación de que había como dos grandes frentes entre los que decían que Clareteo de manera y Arrosada era de otra, mientras no se pueda definir de una forma clara qué es una cosa y otra, va a haber auténtica tensión. Pero cada consejo dirá lo que quiera y aplicará en su zona. De nuevo, guiño, codazo. Exactamente. A ver, ¿cuándo vamos? Pues también. Señores de la ruta del vino de Cigales, a ver si Miguel Ángel, a ver si me oyes. Seguro que sí. Ya sabes, cuando nos preparas un programa, y vamos para allá. Me acuerdo que una vez que hablé con un bodeguero de Tierra de Oleón ahora, y me comentaba, claro, que lo que es Bierzo es tan sumamente grande, tan sumamente potente, que claro, ellos pensaban que la denominación de origen de León iba a ser una cosa muy pequeña y que no iba nunca a sacar la cabeza del agua, digamos. Y como poco a poco la de Oleón está posicionándose muy bien, están haciendo paso a paso las cosas muy bien y están consiguiendo que ya todo el mundo sepa que aparte de Bierzo hay otra denominación de origen y la gente puede elegir con más facilidad. Bueno, es que lo que pasa es que yo creo que en León hubo una época que realmente lo que se bebía era Prieto Picudo. Y la mentira prácticamente no se vendía, no te la vendían en ningún sitio y luego ha llegado otro momento que realmente en todos los sitios te venden un mentira. Que si tú pides, un mentira del Bierzo, que si tú pides un vino que te recomienden, en pocos sitios te recomiendan todavía un Prieto Picudo cuando, como dices tú, está muy bueno. Sí, está extraordinario. Pero es que en Valladolid, yo a mis padres, a mis tíos, tú le preguntabas en sus años jóvenes, ¿vamos a tomar un Ribera del Duero? Y te decían, eso está malísimo. O sea, era sí, o me hablabas de las grandes, los top de la gama de Ribera del Duero, Protos, o Pesquera, o te decían, Ribera del Duero. Claro, y si iban a Rioja. Estás tan cerca de un gigante tan grande, es decir, cuando te tocará hablar de Arlanza, pero claro, Arlanza al fin y al cabo es un territorio que está entre Ribera y Rioja. Está a una distancia tan pequeña de las dos que dices, ¿cómo pueden asomar la cabeza ellos frente a dos gigantes tan grandes? Y yo creo que en De Oleón lo primero que les pasó es decir, ¿cómo vamos a acercarnos un poco a hacerle sombra a esto del Bierzo? Pero si y lo están haciendo precisamente de hacer las cosas bien, de tener también una uva propia y de hacer las cosas de una manera diferente. Y marcar la diferencia con la uva que tú tienes. Exactamente. Pero que el Bierzo tampoco era la panacea hace 20 años. Eran los cuatro locos, era José Luis Prada y cuatro locos más. Claro, pero el Bierzo ha traído muchos... Y era un pico pala. No había otro. Y claro, han conseguido posicionar la zona del Bierzo como una de las más importantes, no solo de Castilla y León, sino de toda España. De todas maneras, los del Bierzo en general siempre han sido la zona diferencial de León y la que han tenido algo, independientemente que sea el vino, que fuera lo de Prada Tope, que fuera todo lo que es, porque el Bierzo era como si fuera, no sé, una mini comunidad dentro de la provincia. A ver, aquí se dice mucho en Castilla y León que somos la comunidad de las 9 provincias más una, ¿no? Y al fin y al cabo, cuando tú hablas con un berciano, pues siempre te marca esa diferencia. Cuidado, es que yo soy del Bierzo. No sé tampoco el efecto práctico que eso pueda tener, porque al fin y al cabo es como golpearte contra una pared, pero sí que entiendo que también todo lo que sea que tú defiendas tu territorio y consigas hacer que tu territorio consiga un valor gracias a eso, es importante. Porque en otros sitios vemos que eso no existe y se echa de menos. En León, además, tenemos el Bierzo y tenemos Ponferrada. Y como empecemos por ahí, tenemos cosas dentro de León, y si nos ponemos con León, ya sobramos casi todos los demás. Cortinilla. Esto está dando demasiado juego, dejémoslo aquí. Bueno. Y céntrate en el blanco. Mira, ahí me lo has cogido. A ver, espérate.
Este es un blanco, es un albarín. Hombre, es una lástima que no ponga la botella la cantidad exacta de cada uva que tiene. Porque... Yo creo que he visto albarín, pero puede ser en vinos de Asturias. Me suena como algo... No, ver alguna cosa, seguro. Y yo sepa, no. El albarín es una... De hecho, es una de esas uvas que se está recuperando, que hace... O sea, yo cuando la descubrí, no hace tantos años, fue en el 2018, o sea, Pues igual, ayer por la tarde. O sea, me estaré yo igual yendo a otro sitio, pero me daba como que algún vino de la zona de Asturias sí que tenía ya albarín también, pero claro, por la distancia puede ser no... La zona norte de la denominación de origen, hombre, queda por la zona de León, Sagún. Llega hasta León capital. Kilométricamente no hay mucha distancia, puede ser. No, pero tenemos una cordillera cantábrica que está ahí. Pero sí, la denominación de origen perfectamente llega hasta escasos kilómetros de León capital. O sea, existen dos vertientes, está claro, pero también hay parte de la uva, por ejemplo, la Godello que tienen ellos también es... nosotros a lo mejor la imaginamos más en Galicia y sin embargo la denominación de origen León también la tiene. También tiene su poquito verdejo porque como también limita un poquito al norte de Valladolid, a la zona de Mallorca, hombre, que no la gente... que está la meseta y la montaña. No, pero que la gente antiguamente, por motivo X, se cambiaba de... También está en Cangas, en la denominación de Cangas, de Nora. Pues no sabía. Eso te iba a decir, me sonaba... Menos mal que Javi viene a apostillar justo cuando... A mí también me parecía, pero no estaba seguro, pero sí que está así. Exactamente. Es el profesor. O sea, no, sí. Que además, es que tengo unas ganas locas de ir a esa denominación, porque hace 2 años en Fitur estuve con la gente de turismo de allí y me enamoraron. O sea, y no he sido capaz de ir porque no he hecho hueco. Pero tengo una ganas de ir. Pasa a todos vosotros, cuando vais a un sitio te gusta probar los vinos de la zona. Y yo cuando he pisado Asturias siempre he acabado tomando vinos de esa zona y fascinante. Yo estuve hace poco en Oviedo, los he probado de ahí y había vinos buenísimos. Vinos buenísimos que merecen la pena. Y además, digo, está en Oviedo que no me ha podido acercar, pero que tengo la visita pendiente porque tengo allí un trocito de corazón pequeño todavía, pero lo tengo allí para poder ir. Joder. No sé si nos dará juego a todos. Sí, David, como tengamos que ir a todas, vamos a hacer el año de viajes. Ya, está bien. ¿Sí? Hay cosas peores. Hombre, mucho peores, claro. No, ya metidos en faena, Víctor, prepáranos una ruta que vamos a tener que visitar las bodegas de Andalucía, ¿eh? Oye, pues yo soy sincero, es decir, hay una zona que está en el norte de la Sierra de Sevilla, Cazalla, que aunque no suene a licor, pero la zona de Cazalla de la Sierra, Constantina, hacen unos vinos tintos muy, muy, muy interesantes. O sea, a mí, cuando los probé, la verdad que me sorprendió. Así que, si hay que prepararla, se prepara y se va. Pues señores de la denominación de origen, ruta del vino si tienen, aquí hay un grupo de wine lovers que estamos encantados de conocer y dar a conocer vinos diferentes, porque al fin y al cabo esto es un poco endalgámico, ¿no? 4 de Castilla y León hablando de vinos de Castilla y León. Y ahí es verdad que te sorprende mucho que Andalucía tiene una idiosincrasia de denominaciones de origen diferente. Estoy preparando, en algún momento sí habrá una sobre Montilla Moriles. Bueno. Así que bueno, que yo no la conozco mucho, lo poco que la conozco me ha flipado, pero bueno, lo dejamos ahí. El año pasado estuve en Córdoba y probamos ahí unos vinos. Estuvimos en una bodeguita de estas clásicas con olor a rancio, que es lo que te gusta cuando vas a esos sitios, que íbamos con unos amigos de allí y al segundo vino y medio yo dije, pero por favor, ¿aquí no se come algo? Porque es que no podía, o sea que es que ya o comía algo o eran vinos con tanta graduación que no estás acostumbrado. Con el calor, fue en julio, a finales de julio, un calor del 15. O sea, un calor, bebiéndote el vino, era como esto de, no sé si aguantaré, no sé si llega. Bueno, pues, ¿quieres añadir alguna cosa más, Víctor, de esos vinos de León? Fíjate, yo lo único que te voy a añadir, por no abundar mucho más, la sorpresa la verdad es que me ha sorprendido muchísimo el blanco. Si me lo hubieran dado a oler por primera vez,
hubiera pensado en un moscatel, pero ahora, no sé, pues, unos aromas que tiene a moscatel, a hinojo, o sea, no sé. Imagino que será una mezcla entre el albarín y el verdejo, y la verdad es que me han enamorado. Este vino blanco, o sea, el rosado me ha gustado muchísimo. Ya había probado más del Prieto Picudo, pero estos vinos blancos, la verdad, me han sorprendido mucho. La verdad es que poco más puedo añadir. Vamos a tu zona, ¿no? Pues venga, vamos a Arlanza. A mi querida Arlanza, uno de Valladolid defendiendo a Burgos. Pues sí, señores, porque yo a mí Arlanza lo he dicho mil veces y lo seguiré diciendo. Es una incomprendida dentro de Castilla y León. Es lo que acabas de decir, es que estando entre dos monstruos, que es La Rioja y la Ribera del Duero, tiene un poquito, yo creo que de las dos, porque al fin y al cabo climatológicamente es más duro, mayor altitud respecto a la Ribera del Duero, es la hermanita pobre. Sin embargo, para mí los vinos de la Arlanza me sorprenden muchísimo. Son, dentro de que se pueden parecer, ¿no? Porque al fin y al cabo es la misma variedad, tempranillo, una climatología dura, extrema. Sin embargo, son vinos amables, bastante fáciles, tienen cuerpo, tienen sustancia, llaman a beber. Igual no son vinos para todo el mundo, también lo tengo que reconocer, o sea... Me gustan los vinos que no son para todo el mundo. No, o sea, entendido el que va al Sota, Caballo y Rey y no me saques de la Ribera del Duero, claro, o del Rioja. Claro, o sea, un bebedor de Ribera del Duero, quien no bebe más que Ribera del Duero, esto le va a parecer diferente y le va a chirriar. El que sea muy de Rioja le va a parecer lo mismo. Y sin embargo, tiene componentes de ambas denominaciones de origen, pero en un ensamblaje, en una conjunción que lo hacen único, y a mí es que me apasionan. Están entre Burgos y Palencia. Ya tocan un poquito el Cerrato palentino. Y en mi escala particular, que lleva 10 años, que no me inventé yo porque yo lo valgo, mi primer 5 copas, que es el máximo, pues yo se lo tuve que dar, curiosamente, a un vino de la Arlanza. Que Rafa se acordará todavía de los Arbil de Covarrubias. Una lástima, esta bodega cerró, daba de sí lo que daba de sí, y yo creo que en algún momento alguien se cansó de... Y no eran baratos, pero eran auténticas joyas. O sea, yo todavía tengo en mi recuerdo esa añada 2006, 2007, brutal, maravillosa. Y luego, pues estos vinos que están... Son los más conocidos, ¿no?, por la zona, suelen ser los que están en el Triángulo de Arlanza, ¿no? Covarrubias, Lerma, Silos. No necesariamente la denominación de origen se circunscribe a estos tres municipios, está muy extendida. Palencia, Torquemada es una zona muy bonita, Baltanás. Creo que vamos a cerrar este año la temporada de Vino Entre Amigos, esta segunda temporada, en Baltanás, haciendo un directo, igual que casi lo abrimos en Toro. Creo que es una zona muy interesante, de una larguísima tradición, que vino con las variedades que nos trajeron las repoblaciones también. En esa época de repoblaciones, los ultramontanos, que eran los franceses que venían a ayudar a la repoblación de Castilla, de León, allá por el siglo XI-XII. Probablemente estos fueran un poco de los primeros que llegaron, porque es una zona muchísimo más al norte de estas zonas que estamos hablando, ¿no?, de repoblación. Gente más libre, sin señores feudales, y que venían a darlo todo con lo opuesto, y se trajeron probablemente las variedades. La Tempranillo vino probablemente de esa zona de Borgoña, a través de Cluny, a través de los benedictinos, que trajeron estas variedades francesas que se adaptaron al territorio, y a día de hoy pues no tienen nada que ver esencialmente con esas variedades originales de Borgoña y demás, pero ni falta que le hace, tiene su propio gusto. Y este en concreto, pues estoy catando un Crianza 2018, es que es brutal, o sea, es en cierto modo, más que asemejarlo a un vino de la Ribera del Duero, en este caso, lo voy a asemejar quizás más a esa tinta del país de Toro, esa que conocimos en el episodio 2 de esta temporada, en el que catamos esos vinos de Toro que tiñen ligeramente,
No llega a tener esa capa, pero tiene un lagrimal muy intenso, o sea, un vino súper gastronómico. Este es un vino que yo recomendaría perfectamente tomar con una comida porque es potente, tiene su cuerpo y muy agradable, pero no es ese raspón. Me gusta cómo barres para casa. Sí, bueno, es que para mí todos los vinos de Castilla y León son de casa. Es un vino muy gastronómico, es un vino muy fácil de beber una vez que tú tienes un paladar abierto. Tiene muchísima evolución, lo he abierto una hora antes, está perfectamente evolucionando. Me sorprende esa evolución que tiene este vino. Ya te digo, la capa pues probablemente no sea tan marcada, ¿no?, como estos vinos más del Duero. Curioso porque al fin y al cabo las extracciones con esos climas que son más duros, la zona burgalesa, probablemente hacen que tengan unas pieles mucho más potentes, pero no obstante está muy bien y tiene una barrica muy bien hecha, con un toque de pimienta súper atractivo, pero sin perder esa fruta, y tiene esa sequedad, la astringencia, una astringencia dulce con un toque como a coco que me encanta. O sea, no es fácil porque el que vaya al Sotagallo y Rey le va a costar. El que esté dispuesto a dejarse sorprender le va a sorprender. O sea, yo la verdad es que ya, como se nota que me encanta, ¿no?, esta denominación de origen. Ya sabes que yo no soy nada objetivo con Arlanza. Me encanta la zona, sigo disfrutando y sigo probando cosas nuevas cada 2x3. Una de las grandes ventajas, de las grandes singularidades, digamos, de Arlanza, es que aunque sí que usa básicamente un uva tempranillo, es la longevidad de sus vinos. O sea, tú puedes probar un vino de Arlanza con 7, 8 años y está ahí todavía y sigue funcionando fenomenal. Yo creo que eso no lo he podido probar en ningún otro vino, ninguna otra zona de España, sin ninguna duda. O sea, es decir, esa capacidad de longevidad que tienen los vinos, que aquí sacamos en Ribera del Duero vinos con 2 o 3 años, una Arlanza empieza a estar bueno a los 5 o 6 años después de sacarlo. Y eso tiene un valor especial que no podemos encontrar. Pero porque tienen esa climatología más dura que le hace más siempre complicado. Es una vendimia más tardía, es una uva mucho más madurada y necesita luego mucho más tiempo para volver a sacar todo lo que tiene. Por eso creo que es una zona muy singular por ese aspecto. La longevidad de los vinos de Arlanza es casi única. No he encontrado otra zona en la que pueda decir un vino que tenga 7, 8 años, 9 años, puede ser un crianza y ya está como están los de Arlanza. Y la verdad es que me está encantando. O sea, no sé qué más decir. O sea, lo he querido resumir mucho. Es un vino muy atractivo. Una vez que te has quitado lo que todo va, ese famoso Sotagallo y Rey, es que me flipa. A mí me flipa. Yo es que ya no sé si merece la pena centrarnos un poquito en el enoturismo, porque yo creo que hemos ido hablando casi de forma casi compaginada de... Esto ha sido mucho más fácil, igual, más sencillo hacerlo de esa manera y ha salido de una forma completamente directa. No ha habido que esperar hasta el final. Yo al menos necesitaba hacer una cosa, hablar del vino y a la vez hablar de ese enoturismo que tenemos en la zona de Ribes del Duero. Yo creo que esta vez ha quedado directo, sin necesidad de hacer una pausa. Es que ha sido completamente una compaginación de catar territorio, ¿no? O sea, al fin y al cabo, si tú vas a una zona en concreto, yo creo que lo más lógico es que intentes beber los vinos locales. O sea, lo diré una y mil veces. En un viaje por Salamanca, muy bien organizado, encantador, maravilloso, me lo pasamos fenomenal. Y para tomar un vino de Salamanca, tuve que irme a una enoteca por copas y pedir exclusivamente, quiero ese. Sí, vamos a ver, a mí también me pasó eso en Navarra, ¿eh? Yo estuve en un parador justo en la sede de la DEO Navarra y me costó bastante conseguir un vino de Navarra para poder probar. Sí, pero yo creo que pasa muchas denominaciones, porque a mí en Madrid también, y en la zona de Arganda del Rey, yo estaba en Arganda, que es un pueblo
y le he pedido en el bar un vino de Arganda y me decían que no tenía, que es que no lo pedía nadie. Entonces, ni para tomar un vino de chateo, que ya no lo voy a discutir, que lo he dicho antes, pero ni para te pongan un vino de Arganda. No tenían en muchos sitios. Y eso pasa en muchas generaciones pequeñas y en muchos pueblos pequeños, pues eso, que al final parece que lo tuyo no vale o que no lo promocionas o que no lo potencias. Sí. Sin más, se hace grande aquello de que nadie es esto profeta en su tierra. Parece que, estás queriendo beber vinos de donde sea y, coño, si es que no lo hay en el propio sitio. Ya. Así es. Bueno, Madrid también tiene vinos muy curiosos, muy interesantes. Muy bueno, Pero, salvo algunos sitios, pues tiran de las famosas 4 Rs, que está muy bien. O sea, yo creo que las 4 Rs cualquier bar, restaurante tiene que tenerlas porque son valores seguros. Pero igual te tiran de las 4 Rs por el tema del precio, cuidado. Y de distribuidor a hostelería. Es que sí, cojo vinos de Madrid, pero cojo vinos de Gredos, pues, jolín, igual ahí el precio no te cuadra, Pocos vinos de Gredos puedes coger porque tampoco tiene una gran producción. O sea, Gredos era otro de los candidatos a haber estado aquí presente, pero bueno. Para la próxima. Nos lo guardamos para la siguiente. O sea, si buscamos vinos de Valtiendas también, pues lo podemos encontrar, sí. O sea, tenemos denominaciones de origen para aburrir en Castellón. En Castilla y León. Y eso es una maravilla. Yo te lo había comentado antes de empezar, pero me ha parecido fantástico el poder juntar a 4 personas de Castilla y León para hablar de estas denominaciones tan pequeñas de Castilla y León, que me parece que seguramente seamos los únicos que lo podemos hacer y que a la vez es un homenaje muy grande a lo que es más propio de nuestra tierra, ¿no? Estas pequeñas DOs que prácticamente solo se conocen dentro de nuestros límites y que hay que darlas un poco más a conocer porque tienen un patrimonio vinícola brutal y que solo nos falta poder trasladarlo fuera. Por eso me parece que la idea de hacer este programa en concreto me ha tocado un poco la patata y me encanta poder decir que hoy he estado aquí porque además creo mucho en esta opción de hablar de las DOs pequeñas que necesitan más apoyo de la gente que igual tenemos un poco más de visibilidad y realmente hoy hemos tocado ese puntillo que nos hace falta a los castellanos para poder dar más visibilidad a lo que hacemos aquí. Yo creo que esto se merece un aplauso, No, de verdad que el poeta. De poeta nada, la idea ha sido tuya, pero creo que es ese programa que era necesario. Es de todos. Al fin y al cabo aquí somos todos un equipo. Y en la próxima temporada hay que buscar esas otras DOs de las que no hemos podido hablar ahora y darles esta vuelta misma también. Pues señores de las pequeñas DOs de Castilla y León, aquí tienen su ventanita. Estamos encantados de catar vinos, de darlos a conocer, hablar sobre todo de enoturismo, que yo sé que a la gente le gusta. Y bueno, también os voy a dar una cosa exclusiva. El otro día, pues hablando con un amigo que es chef, pues me ha dicho que no le importaría conectarse en alguna ocasión, si le avisamos con tiempo, que le contemos los vinos que vamos a catar y proponernos un plato para cada vino. Qué genial. Sí, claro. O sea, vamos a ir creciendo, ir mejorando y sobre todo demostrar que con el vino te lo puedes pasar bien sin necesidad de tener unos conocimientos brutales. El conocimiento viene después. Lo principal, disfrutar, tomar un vino, tener buena compañía, porque además cuando tienes buena compañía te lo pasas bien y hasta un vino, vamos a llamarlo hasta mediocre, está bueno, porque al final el vino no es un fin. Es que no es un fin. Y el mejor vino no es el más caro. No. Y tampoco el que más te gusta, es el que más se comparte. Con límites. Con límites. O no. Con límites o no. Es que tú estás envenenado. Tú estás envenenado con algunos, pero sí, bueno. Sí, está en el sur y ya se ha olvidado lo que es el castellano.
No, calla. Oye, pues si no, os voy a emplazar que tenemos mucha carnita para hacer un del humano y lo divino y lo sacrílego volumen 2. Así es que Pensároslo, todos los mindfuckers que estoy conociendo. Es terrible, o sea, está llegando un momento en el que cada vez que abres Instagram te dan ganas de quemar a un montón de gente. Y es una pena que yo tenía que venir haciendo otra época, yo tenía que haber sido un inquisidor, claro. Claro, hasta. He nacido muy tarde. Torquemada te queda muy cerca, a ti Torquemada en un blando. Cada vez tengo más claro. Bueno, chicos, salud y muchísimas gracias. Salud, muy buenas noches. Un verdadero placer. Muchísimas gracias, Rafa. Un placer contar Salud y contigo. amigos. Salud y vinos. Javier, encantado de volver a verte la siguiente vez que sea en persona. Y Víctor, que he estado en tu tierra, en tu Medina del Campo, que la tengo un cariño, la tengo ya al lado, y que me voy mañana para allá otra vez. O sea, así de claro, fíjate si me gusta o no. Oye, David. Yo estoy allí el domingo y el lunes, o sea que. Te pego un toque. Te pego un toque. No fastidies. Bueno, hay que nos vemos. Chicos, cuidado, No, chicos, no vamos me a cortar. hagas así de Vamos a lunes cortar y para nos allá, vemos luego. Chicos, cortamos y seguimos fuera de cámara. Chicos, Venga. Venga, salud. Hasta luego. salud.